Hace apenas un siglo, el mundo era muy distinto. La humanidad vivía su vida cotidiana ajena a aquello que cambiaría el destino de todos, los Quirks. Lo que comenzó como manifestaciones aisladas de habilidades extraordinarias entre ciertos individuos pronto se convirtió en una corriente imparable. Algunos podían generar fuego, otros manipular la electricidad o controlar su propio cuerpo de maneras inimaginables. Los Quirks, una anomalía genética que parecía surgir de la nada, transformaron la manera en que la sociedad concebía la fuerza, el valor y la justicia. Con el tiempo, los gobiernos comenzaron a regularlos. Escuelas especiales se construyeron para entrenar a aquellos con habilidades, programas de registro surgieron y, finalmente, la profesión de héroe emergió como la más respetada y codiciada. Ser un héroe no era solo un trabajo, era un ideal, un símbolo de esperanza y justicia. Convertirse en héroe se volvió la profesión soñada, la cúspide del reconocimiento y la responsabilidad moral. Pero no todos los poderes provenían de la misma fuente. En los anales de la historia moderna, se habla de un ser que no es humano, cuyo poder no proviene de ningún Quirk. Su presencia es absoluta, su fuerza incomprensible, y su influencia tan vasta que los hombres comunes solo pueden mirarlo con asombro y si eres de los malos, temor. No pertenece al mundo de los Quirks, ni a las reglas que rigen la sociedad de héroes. Su existencia trasciende la comprensión humana. Algunos lo llaman un dios entre los hombres, otros un fenómeno imposible. Nadie puede replicar su poder, y nadie puede medir su alcance. Hoy, en un mundo donde los Quirks definen la vida y la esperanza de millones, la profesión de héroe es el faro que guía a la humanidad. Las calles, las ciudades y la sociedad misma dependen de estos individuos entrenados, valientes y comprometidos. Y sin embargo, incluso entre los héroes más poderosos, la sombra de aquel ser incomparable permanece, un recordatorio silencioso de que el poder verdadero no siempre sigue las reglas del mundo. Así es la era actual. Un tiempo de héroes, de sueños alcanzables para algunos y de fuerzas inimaginables para otros. Un tiempo donde la justicia se mide en actos heroicos, y donde cada nuevo Quirk descubierto redefine los límites de lo que significa ser humano. Entre todo este ajetreo, nacieron instituciones para apoyar esos sueños, escuelas que mientras aún estaba la enseñanza típica se les inculcaba lo que era un verdadero héroe, entre estas estaba la UA, surgió hace décadas como una respuesta a la necesidad de apoyar los sueños de las nuevas generaciones. Un lugar donde aquellos con habilidades especiales pudieran entrenarse, crecer y aprender a utilizar sus Quirks de manera responsable. Al principio, era una escuela modesta, con recursos limitados y un pequeño grupo de estudiantes, pero con una visión clara. Formar héroes que no solo fueran fuertes, sino justos y comprometidos con la sociedad. Con el paso del tiempo, la UA se consolidó como la escuela más prestigiosa de Japón para la formación de héroes. Sus métodos, su disciplina y la calidad de sus instructores hicieron que cada generación superara a la anterior, y pronto se convirtió en un referente internacional. Convertirse en estudiante de la UA era un sueño. Graduarse, un honor. Hoy, cada pasillo, cada aula y cada torre reflejaban décadas de excelencia y la promesa de un futuro seguro, protegido por aquellos que habían aprendido a luchar por los demás. Cambio de perspectiva. La sala del director de Nezu se llenaba de un aire distinto, uno de seriedad y anticipación. Los héroes presentes no eran instructores comunes ni jóvenes en formación. Eran figuras de alto rango y reconocimiento, reunidas para discutir asuntos de máxima importancia. Aizawa, Aux, Mirko, Midnight, incluso el héroe No 2 Endeavor y el actual héroe No 1 de Japón, Olmig, se encontraban sentados alrededor de la gran mesa central, observando con atención cada gesto del pequeño director que caminaba frente a ellos. No pensé que lo haría, comentó Aizawa con su voz tranquila pero cargada de tensión. De todos los lugares posibles en el mundo, eligió este. Olmig asintió lentamente, su expresión más seria que la habitual sonrisa heroica. Después de todo, no podemos fallarle. Sabemos quién es ese hombre, el segundo ranking de héroes mundial. La responsabilidad que recae sobre nosotros es enorme. Midnight apoyó su látigo sobre la mesa, jugueteando con él mientras su mirada recorría la sala. Nunca imaginé que pensara en este lugar, pero no podemos decepcionarlo. Ni al chico ni mucho menos a la liga. Nezu se detuvo frente a la ventana, sus ojos brillando con la intensidad habitual de quien siempre está varios pasos adelante. Todo está preparado. Cada decisión, cada movimiento, cada estudiante bajo nuestro cuidado, nada puede fallar. Esta reunión no es solo estratégica. Es histórica. El silencio volvió a llenar la sala, pesado, expectante.
Afuera, la ciudad continuaba su rutina, ajena a la tensión que latía en el corazón de la UA. Cada uno de los presentes sabía que, en minutos, la llegada de alguien extraordinario cambiaría por completo la atmósfera. La escuela que había surgido para apoyar los sueños de las nuevas generaciones se encontraba ahora en una encrucijada, donde su prestigio y su legado serían puestos a prueba frente a fuerzas que superaban todo lo conocido. Mientras tanto, lejos de la solemnidad de la UA, una limusina negra y reluciente se deslizaba por las calles de Japón. Su presencia no pasó desapercibida. Los transeúntes se detenían por un instante, sorprendidos por el lujo del vehículo, la impecable pintura que reflejaba las luces de la ciudad y la calma con que avanzaba entre el tráfico. Cada semáforo, cada curva, parecía medido con precisión casi militar, y aún así, el vehículo irradiaba una sensación de dominio absoluto sobre su entorno. Al volante, un hombre de avanzada edad mantenía las manos firmes sobre el volante, conduciendo con precisión y tranquilidad. Su expresión era serena, aunque un ligero movimiento de ojos hacia el retrovisor interior del vehículo reveló una escena distinta. El joven que viajaba atrás, con cabello oscuro y facciones duras, permanecía de brazos cruzados, con el ceño fruncido, mirando por la ventana con una clara expresión de molestia. A su lado, un adulto de cabellera negra y porte elegante sostenía una taza de té, aparentemente ajeno a la impaciencia del chico, aunque su mirada vigilaba cada movimiento con calma y control. El chófer, con voz medida y respetuosa, rompió el silencio. Amo Bruce, el joven Demian aún parece molesto por el traslado, ¿debería intervenir? El hombre del té alzó apenas la vista, tomando un sorbo mientras sus ojos seguían tranquilos. Alfred, déjalo, ya se le pasará. Sin esperar más comentarios, el chófer volvió a enfocar su atención en la carretera. Antes de sumergirse nuevamente en la ciudad, echó un último vistazo al retrovisor interior. El joven seguía frunciendo el ceño, intentando ocultar su descontento, mientras el adulto a su lado mantenía una calma imperturbable. Con un suave asentimiento hacia sí mismo, el chófer retiró la mirada y siguió conduciendo, sabiendo que la tensión de aquel pequeño pasajero no duraría demasiado. El paisaje urbano pasaba con rapidez, luces y sombras jugando sobre el lujoso interior del vehículo. Los anuncios luminosos de la ciudad reflejaban fugazmente la seriedad en los ojos del adulto y la impaciencia contenida del joven. Cada kilómetro recorrido acercaba al dúo a un lugar cargado de historia y prestigio. La UA, donde el legado de los héroes se encontraba con la esperanza de las nuevas generaciones. La limusina avanzaba con un ritmo firme y silencioso, como si cada giro de sus ruedas estuviera dictado por un plan más grande, uno que ninguno de los transeúntes, ni siquiera los héroes más experimentados, podía anticipar completamente. El sonido de los neumáticos rozando el pavimento resonó suavemente cuando la limusina giró hacia el camino que conducía a la entrada principal de la UA. Los guardias de seguridad, acostumbrados a recibir figuras importantes, se enderezaron instintivamente al ver el emblema bordado en el costado del vehículo, un símbolo discreto pero inconfundible. Sin necesidad de palabras, las puertas del recinto se abrieron, permitiendo el paso del automóvil que avanzó con una elegancia casi real, su reflejo distorsionado por los ventanales del edificio principal. En la sala del director, un leve zumbido interrumpió la conversación entre los presentes. Nezu alzó la vista, su pequeña silueta inmóvil sobre la mesa, mientras sus orejas se movieron ligeramente, captando el sonido distante del motor. Parece que ha llegado. Dijo, su tono tan tranquilo como su mirada calculadora. Olmig, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, asintió con seriedad. Su semblante, normalmente lleno de energía, se mostraba ahora sobrio, contenido. Hace mucho que no siento esta clase de presión, murmuró, más para sí que para los demás. Aizawa, con su mirada cansada pero aguda, deslizó una mano por su cabello despeinado. Si realmente es él, entonces esto dejará una marca en la historia de la escuela. No todos los días un héroe de ese calibre se presenta en persona. Aunque luego miró a Olmig que estaba en una esquina depresivo, a lo que le salió una gota de sudor y dijo, sin ofender Olmig soltó un suspiro bajo, cruzando una pierna sobre la otra. Y menos trayendo consigo a su propio aprendiz. Dijo, dejando la frase en el aire, como si temiera completarla. Desde la ventana, Nezu observaba el vehículo detenerse lentamente frente a la entrada principal. Su cola se movía de un lado a otro, un gesto casi imperceptible, pero que denotaba emoción contenida. La historia de la UA siempre ha estado marcada por los estudiantes que cambian el mundo, dijo con una sonrisa que no lograba ocultar del todo la tensión.
Pero esta vez, tal vez sea el mundo el que cambie la UA afuera. El chofer descendió del asiento con la calma de quien ha servido a su maestro durante toda una vida. Con un gesto impecable, rodeó el vehículo y abrió la puerta trasera. Primero, el adulto de cabellera oscura emergió, su porte imponente, su mirada firme y profunda, como si el peso de su presencia alterara el aire mismo. Tras él, el joven descendió sin decir palabra, su semblante serio y desafiante, observando la estructura del edificio con un brillo indescifrable en los ojos. El silencio se extendió unos segundos. Incluso los guardias evitaron moverse o hablar, conscientes de la magnitud del momento. Sin pronunciar palabra, el dúo avanzó hacia la entrada, el sonido de sus pasos resonando en el pasillo como un eco anticipado de algo grande, algo que estaba por comenzar. Y dentro de la sala del director, mientras los héroes más respetados del país se preparaban para recibirlos, una sensación recorría el ambiente. Una mezcla de respeto, incertidumbre, y la certeza de que, a partir de ese instante, la UA jamás volvería a ser la misma. El joven, con los brazos aún cruzados y la mirada fija en los grandes pasillos, rompió finalmente el silencio con una voz firme, molesta, pero contenida. ¿Me recuerdas, padre, qué hacemos aquí exactamente? Su tono llevaba la frialdad y el desafío de quien no teme enfrentarse incluso a la figura que más respeta. No lo miraba directamente. Sus ojos seguían perdidos en las ventanas que daban a los campos de práctica del campus, observando cómo el cielo se nublaba sobre los edificios de la zona. Bruce no respondió de inmediato, giró apenas la cabeza hacia el muchacho. Sus ojos, serenos y calculadores, se encontraron brevemente con los de su hijo. Hay cosas que no te incumben, Demian, respondió con voz grave, controlada, sin levantar el tono. Solo confórmate con saber que es un asunto de la liga. El joven giró lentamente la cabeza hacia él, frunciendo el ceño con molestia evidente. Siempre la misma respuesta, replicó en voz baja, pero cargada de ironía. Cosas de la liga. ¿Y yo qué soy, un pasajero más? El adulto lo miró unos segundos más, sin responder. Solo el silencio llenó el espacio entre ambos, un silencio que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. No todo puede ser entrenamiento o combate, Demian. A veces, lo más difícil es aprender a esperar. El joven desvió la mirada con un suspiro frustrado. El aire en los pasillos de la UA parecía volverse más denso con cada paso que daba la imponente figura de traje negro. El sonido de sus zapatos contra el suelo reluciente resonaba con precisión militar. A su lado, el joven de mirada severa y ceño fruncido avanzaba en silencio, claramente incómodo, aunque su postura rígida dejaba entrever orgullo y disciplina. Frente a la puerta de la oficina del director, 3 héroes aguardaban en silencio. Nezu, de pie, mostraba una sonrisa de cortesía que ocultaba su creciente curiosidad. Aizawa permanecía con los brazos cruzados, el cabello cayéndole desordenado sobre el rostro, analizando cada movimiento. Olmig, en su forma musculosa, intentaba mantener su habitual carisma, pero el ligero nerviosismo era evidente. No todos los días recibían a un visitante como ese. A lo lejos en el pasillo, el primero apareció. El adulto de mirada firme, seguido por el joven que lo acompañaba. Ambos se detuvieron en una distancia de al menos medio metro. El silencio duró apenas unos segundos, pero bastó para que todos sintieran el peso de aquella presencia. Bienvenidos a la UA, dijo Nezu con tono amable. Es un honor recibirlos, señor Wayne. El hombre asintió apenas, sin perder su compostura. Gracias, director Nezu. Espero que esta visita sea beneficiosa para ambas partes. Olmig dio un paso al frente, con una sonrisa forzada, tratando de mantener un ambiente más cálido. Jeje. Nunca pensé que el legendario murciélago de Gotham pondría un pie en nuestra academia. Es un verdadero placer, señor. El adulto lo miró con una calma tan absoluta que incluso el símbolo de la paz se quedó sin palabras por un instante. Entonces habló, con una serenidad cortante. Y yo nunca pensé ver a Toshinori Yagi intentando ocultar su identidad delante de un niño de 13 años. Sus ojos se desviaron apenas hacia Damián. No hace falta forzar tu don, Olmig. Él ya sabe. El silencio fue absoluto. Nezu parpadeó, su sonrisa congelada. Aizawa levantó una ceja, genuinamente sorprendido. Y Olmig se atragantó levemente con su propia respiración, llevándose la mano a la nuca mientras reía con incomodidad. Ah, tan obvio soy. Demian, sin contener una leve sonrisa arrogante, cruzó los brazos. Bastante. Tu disfraz no engañaría ni a un niño de jardín. Aizawa buzó, apenas conteniendo una risa seca. Creo que me cae bien. Nezu carraspeó, recuperando el control de la situación.
Bueno, dejando eso de lado, dijo, aún divertido, agradecemos su visita. La OA siempre ha estado abierta a la cooperación internacional. Bruce asintió, volviendo a su tono serio. No estoy aquí por política. Mi prioridad es él. Colocó una mano en el hombro del joven, que lo miró con una mezcla de orgullo y molestia. Aprenderá disciplina. Y, si todo sale bien, aprenderá algo que ni siquiera en casa ha podido. El comentario dejó un silencio respetuoso en la sala. Aizawa miró al chico con interés, mientras Olmig se acomodaba la chaqueta, aún procesando lo ocurrido. Nezu, con una sonrisa más contenida, murmuró para sí. Sí, definitivamente, esto será interesante. Minutos después el despacho del director Nezu se había quedado en silencio después de la breve presentación. Olmig y Aizawa se habían retirado, dejando a Bruce Wayne y al pequeño heredero en el centro de la habitación. Damián, tras una orden seca de su padre, aguardó afuera junto con Aizawa. Dentro, Nezu cerró la puerta con un leve clic y se giró hacia Bruce. Su expresión seguía siendo educada, pero sus ojos brillaban con astucia. Bruce se mantuvo de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda, observando por la ventana la ciudad iluminada. Por el momento, solo él vendrá. Nadie más debe saberlo. Ni siquiera los medios, ni los héroes extranjeros. No quiero atención sobre su ubicación. Entiendo, respondió Nezu, tomando un sorbo de té. Bruce giró apenas la cabeza, dejando ver su perfil sombrío. Hay movimientos fuera de Gotham, ciudad central y metrópolis. Y aunque Damian ya ha experimentado catástrofes mundiales, siento que ya esto se le sale un poco de las manos. Personas que saben más de lo que deberían. Algunos nombres han reaparecido, y si la información es correcta, la Liga de Villanos podría tener conexiones con algo mucho más grande. Nezu apoyó la taza con cuidado. ¿Y usted confía en nosotros para proteger a su hijo? Confío en usted, Nezu, replicó Bruce sin dudar. Eres uno de los pocos con los que Alfred y yo podemos contar sin una máscara de por medio. Por un momento, el silencio se volvió respetuoso. Nezu sonrió, no de forma condescendiente, sino con sincera gratitud. Aprecio esa confianza, Bruce. No se preocupe, aquí estará seguro, aunque, siendo sinceros, no creo que necesite tanta protección. El murciélago soltó un leve respiro que podría considerarse una risa. Lo sé. Pero necesito que aprenda algo más que a pelear. Nezu asintió, comprendiendo. Entonces, lo formaremos no solo como héroe, sino como persona. Bruce miró por última vez hacia la puerta antes de responder. Eso espero. Por él, y por lo que viene. Afuera del despacho en el pasillo, Damian permanecía de brazos cruzados junto a Aizawa. El niño observaba las paredes del edificio con una mezcla de aburrimiento y cálculo. Aizawa, fiel a su costumbre, lo miró de reojo sin decir nada durante un buen rato, hasta que el silencio se volvió casi incómodo. ¿Siempre tienes esa cara o es solo por estar aquí?, preguntó el héroe con tono seco, medio burlón. Damian lo miró con frialdad. ¿Siempre haces preguntas obvias o es porque no tienes nada mejor que decir? Aizawa arqueó una ceja. Tienes agallas, lo admito. Pero deberías aprender a medir tus palabras con quien te puede suspender el entrenamiento. ¿Entrenamiento?, replicó Damian, con un deje de ironía en la voz. Creí que esto era una escuela. Aizawa se metió las manos en los bolsillos, una sonrisa casi imperceptible escapando de sus labios. Eso depende de qué quieras aprender. Aquí no enseñamos a jugar a los héroes, enseñamos a sobrevivir. Damian lo sostuvo la mirada, sin inmutarse. Entonces vine al lugar correcto. Aizawa soltó una leve risa nasal. Sí, eso parece. Aunque, te darás cuenta pronto, aquí no todo se resuelve con golpes. Damian desvió la vista, con gesto cansado. No lo hago por los golpes. Lo hago porque mi padre insiste. Aizawa lo miró fijamente un segundo más, notando algo distinto en sus ojos. No arrogancia, sino un peso que pocos niños cargaban. No te preocupes, chico. Aquí todos llegamos con algo que cargar. Y con un movimiento de cabeza, añadió. Bienvenido a la UA. Damian no respondió. Solo asintió, mirando al frente con esa misma expresión seria que había heredado de su padre. Pero, por primera vez en todo el día, su semblante pareció relajarse apenas, como si, en el fondo, hubiera sentido que este lugar sí podría enseñarle algo nuevo. La puerta del despacho se abrió con un suave chirrido. Bruce Wayne salió primero, con esa misma presencia imponente que parecía llenar cualquier espacio. Detrás de él, Damian se incorporó de inmediato, dejando la pared donde había estado recostado mientras esperaba.
Bruce se detuvo frente a Aizawa, asintiendo con respeto. Gracias por cuidarlo, dijo con voz grave. Confío en su criterio. Aizawa, con las manos aún en los bolsillos, respondió con su habitual tono apático. No suelo cuidar niños. Solo enseño a quienes pueden soportarlo. Bruce arqueó una ceja, esbozando una sonrisa mínima. Entonces están en buenas manos. Luego giró hacia Demian. Ven conmigo. El chico lo siguió sin dudar. El eco de sus pasos resonaba por los pasillos vacíos de la UA, iluminados por la tenue luz del atardecer que entraba por los ventanales. Durante un momento, no se dijeron nada. Solo el sonido rítmico del calzado sobre el mármol acompañaba el silencio. Ya cerca de la salida principal, Bruce se detuvo frente al niño. Demian lo miró, esperando una orden. Esto no será fácil, dijo Bruce, sin rodeos. Pero no estás aquí solo para entrenar. Hay cosas que debes aprender, cosas que ni siquiera yo puedo enseñarte. Demian frunció el ceño. No necesito que me protejan. Lo sé, respondió Bruce, con una calma inquebrantable. Pero necesitarás aliados. Incluso los más fuertes los tienen. Demian bajó la mirada por un instante, y aunque no respondió, sus manos se cerraron en puños. Bruce le colocó una mano sobre el hombro, firme, pero sin dureza. Hazlo bien, Damián. Y sin decir más, el hombre murciélago dio media vuelta y se encaminó hacia la limusina estacionada frente a los portones. El chico observó cómo su figura se alejaba hasta desaparecer entre las luces de la ciudad. El sonido de la puerta volviendo a abrirse rompió la calma en la oficina. Aizawa entró sin hacer ruido, con la mirada cansada pero alerta. Nezu, sentado en su escritorio, revisaba un conjunto de documentos clasificados con una concentración casi quirúrgica. ¿Puedo preguntar algo, director?, dijo Aizawa, cerrando la puerta tras de sí. Nezu levantó la vista, con su habitual sonrisa tranquila. Por supuesto, Shota. Antes de que llegara Wayne, enviaste a todos los héroes al salón de profesores. Todos menos a mí y a Olmigt. Su tono era más una observación que una queja. ¿Por qué? El silencio se hizo unos segundos antes de que Nezu se pusiera de pie. Caminó lentamente hacia un archivador metálico, lo abrió, y sacó una carpeta gruesa con una etiqueta en rojo brillante. La colocó sobre el escritorio frente a Aizawa. «Porque no todos pueden ver esto», respondió finalmente. Aizawa arqueó una ceja. La portada del expediente era sobria, con letras grandes y rojas que decían confidencial. El profesor tomó la carpeta, notando el peso de los documentos dentro. Nezu lo observaba, sin perder su serenidad, aunque su mirada era más seria que nunca. Aizawa se dejó caer en la silla frente al escritorio de Nezu, y el sonido del viento se mezclaba con el leve crujido del papel mientras pasaba las primeras páginas del documento. El encabezado, en letras negras y precisas, decía archivo confidencial. Dentro, lo primero que vio fue una fotografía. Un muchacho de expresión seria, mirada verde intensa y porte demasiado firme para su edad. Aizawa bajó la vista y comenzó a leer. Nombre: Demian Wayne alias de héroe. Robin. Edad: 15 años. Nacionalidad: estadounidense, Gotham City. Afiliaciones: Jóvenes Titanes / Batman. Tutores legales: Bruce Wayne y Alfred Pennyworth. Cantidad de quirks registrados: 2. Aizawa entrecerró los ojos. 2 quirks, eso ya suena problemático, murmuró. Pasó la página siguiente, leyendo con más detenimiento. Primer quirk: domador de bestias. Permite invocar varias criaturas que responden únicamente a su voluntad. Estas bestias poseen un nivel de fuerza y conciencia superior al promedio, y algunas presentan conductas agresivas o impredecibles. No se ha determinado un límite exacto de invocaciones, aunque se recomienda supervisión constante. El héroe levantó una ceja, imaginando lo que sería lidiar con un adolescente que podía traer monstruos al aula si se enojaba. Genial. Un chico con mascota asesina incluida, irónico, rascándose la barbilla antes de continuar. Segundo quirk: Silent Mirage le permite eliminar todo sonido en un área cercana y crear ilusiones visuales residuales de sí mismo. Puede proyectar su voz desde distintos puntos, confundiendo la percepción de quienes lo rodean. Registrado como habilidad de alto valor táctico para operaciones de infiltración o distracción. Aizawa dejó escapar un leve respiro. Silencio, ilusiones, control, no es un chico común. Se reclinó en la silla, pensativo. Esto no es entrenamiento de héroe. Esto es entrenamiento militar. Siguió leyendo, pasando páginas llenas de informes y notas de campo. Habilidades complementarias.
Entrenamiento avanzado en múltiples artes marciales, taekwondo, muay thai, boxeo, bojutsu, kenjutsu y otras más. Dominio en el uso de armas blancas y arrojadizas. Competencia en el manejo táctico de armas de fuego, uso restringido. Estratega en combate, con formación en tácticas de sigilo e infiltración. Físicamente sobresaliente para su edad. Aizawa se detuvo un momento, mirando la fotografía nuevamente. El chico tenía una mirada fría, calculadora, pero había algo más ahí, algo que él reconocía. Una mezcla de cansancio y determinación que solo se veía en quienes habían vivido más de lo que debían. Cerró la carpeta con cuidado, apoyando una mano sobre ella. «No es solo un alumno», murmuró. «Es un arma que intenta parecer un adolescente». Miró hacia la ventana, donde el cielo azul y el sol iluminaban la ciudad a lo lejos. Aizawa no apartó la vista de la carpeta. Este no es un estudiante cualquiera, este chico no vino aquí a aprender a ser héroe. Vino a recordar por qué vale la pena serlo. Más tarde los pasillos de la UA estaban en silencio. El eco de los pasos era lo único que rompía la calma, acompañado por el zumbido tenue de las luces del techo. A esa hora, la mayoría de los estudiantes ya se habían entrado a clase. Demian caminaba con paso firme, aunque sin apuro. El nuevo uniforme de la escuela, la chaqueta gris perfectamente abotonada y el pantalón oscuro, contrastaba con su porte serio y la mirada cortante que parecía analizar cada rincón del lugar. A su lado, Aizawa caminaba con las manos en los bolsillos, el cabello algo desordenado cayendo sobre el rostro, observándolo de reojo. Lo que más llamaba la atención no era el chico, sino la mochila negra que llevaba colgado de un solo hombro, y le recordó a un maletín que éste había dejado en el despacho de Nezu hace un rato cuando lo volvió a ver, aquel maletín con cierres metálicos reforzados y marcas de desgaste que no parecían venir de un uso escolar. Aizawa frunció el ceño, rompiendo el silencio con su tono arrastrado. «Aquel maletín negro», empezó, sin mucho interés aparente, «es tú». Antes de que terminara la frase, Demian respondió, sin siquiera mirarlo. «Sí. Es lo que estás pensando. Mi traje». El profesor lo miró un segundo más, curioso, antes de soltar un leve resoplido. «Supongo que no lo dejas lejos, ¿eh?» «Nunca», contestó el chico con voz firme. «Si algo me ha enseñado mi padre, es que el peligro no avisa cuando toca la puerta». Aizawa asintió lentamente, sin comentar más. Lo entendía más de lo que quería admitir. Ambos siguieron caminando en silencio, el sonido de sus pasos resonando entre las paredes hasta que se detuvieron frente a una puerta con letras grandes y claras. Demian levantó la vista hacia el cartel, sin mostrar emoción alguna. Aizawa lo miró de reojo, reconociendo ese tipo de mirada. La había visto antes, en alumnos que escondían más de lo que mostraban, en héroes que habían visto demasiado. «Bueno», dijo el profesor finalmente, estirando un poco el cuello. «Aquí empieza tu nueva rutina». Damián se quedó unos segundos mirando la puerta, como si evaluara una misión antes de entrar. Luego, con un leve movimiento de hombros, ajustó su mochila y murmuró. «No me interesa encajar. Solo mejorar». Aizawa lo ignoró y abrió la puerta y la escena dentro no fue muy agradable, pues había papeles volando, risas por todos lados, caminar y intentando hacer trucos con su electricidad para impresionar a una pelimorada, y Mineta siendo, bueno, Mineta. Incluso Kirishima y Zero competían para ver quién lograba lanzar una bola de papel más lejos, mientras Asido animaba la escena con un «vamos, vamos, tú puedes». Todo marchaba en la usual locura, hasta que la puerta corrediza se abrió con un chirrido suave. El silencio fue inmediato. La figura de Aizawa apareció en el marco, con el cabello revuelto, la bufanda elevándose poco a poco y esa expresión muerta en vida que ya todos temían. Una gota de sudor bajó por la frente de Kaminari. Kirishima soltó un no, tan bajo que apenas se oyó. En menos de 3 segundos, todos estaban en sus asientos, perfectamente alineados, mirando hacia el frente como si nada hubiera pasado. Bakugo, incluso, disimuló escondiendo el papel arrugado que tenía en la mano, y Mineta se enderezó tanto que parecía una estatua. Aizawa los observó en silencio. Sus ojos pasaron lentamente de uno a otro, como si evaluara cuántos castigos debía repartir ese día. Finalmente, soltó un suspiro y caminó hasta su escritorio con pasos tranquilos, dejando su carpeta sobre la mesa antes de dejarse caer en su silla. «Son un grupo de problemas con patas», murmuró con voz cansada, apoyando el codo en el escritorio. «Y pensar que me ausento solo un rato y ya parece una jungla aquí dentro». Nadie se atrevió a responder. Midoriya tragó saliva y forzó una sonrisa tensa, mientras Uraraka miraba de reojo a Ida buscando ayuda.
Aizawa bostezó, tapándose la boca con una mano. Relájense, no pienso darles una reprimenda, todavía. Hubo un ligero suspiro colectivo de alivio. El héroe erguido alzó ligeramente la vista, dirigiéndose al grupo con tono algo más serio. Sé que ya casi termina su hora de clase, pero tuve que encargarme de algo de extrema importancia. Las miradas se cruzaron por todo el salón. Incluso Todoroki levantó la vista con interés. ¿Importante? Pensaron algunos. ¿Tan importante como para que Aizawa desapareciera en plena jornada? Aizawa no añadió más palabras. Simplemente se giró hacia la puerta, entrecerrando los ojos. Y hablando de eso, el ambiente volvió a llenarse de curiosidad y tensión. Todos los estudiantes esperaron en silencio, sin saber que estaban a punto de conocer al nuevo integrante de la clase 1A, uno que no venía de Japón. La puerta se deslizó lentamente, revelando la figura de un chico que avanzó sin titubear, como si ya supiera exactamente dónde debía estar. El murmullo apenas contenido entre los alumnos se transformó en un silencio incómodo. El recién llegado llevaba el uniforme perfectamente colocado, aunque su porte y la forma en que caminaba hacían parecer que aquel atuendo era una simple formalidad. Su mochila negra colgaba descuidadamente de un solo hombro, y su mirada era fría, calculadora. Aizawa, con las manos en los bolsillos y su bufanda colgando, lo siguió con la mirada hasta que el chico se detuvo a su lado, justo frente a toda la clase. El profesor no dijo nada. Solo asintió levemente, como si ya todo estuviera hablado. El silencio se volvió casi insoportable. Kaminari ladeó la cabeza, Uraraka parpadeó un par de veces, Momo se quedó inmóvil apenas el chico entró al aula. Por un instante, su respiración se detuvo y sus ojos se abrieron un poco más de lo normal, brillando con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Lo conocía, o al menos, lo había visto antes. No dijo nada, intentando mantener la calma, pero Todoroki, sentado a su lado, notó su mirada en el chico, y Bakugo simplemente frunció el ceño, evaluando al nuevo con una mezcla de desdén y curiosidad. Aizawa bostezó y habló con su tono más neutral, arrastrando las palabras con cansancio. Bien. Como pueden ver, tenemos una incorporación de último momento. El chico a su lado no dijo una palabra. Su postura era relajada, pero su presencia se sentía densa, casi intimidante. Unos segundos pasaron sin que nadie se atreviera a mover un músculo. Aizawa los miró a todos con los ojos entrecerrados. No hagan preguntas. No hoy. Suspiró. Ya lo sabrán cuando sea necesario. Bakugo chasqueó la lengua por lo bajo, y Midoriya, aunque intentaba disimularlo, ya estaba analizando mentalmente cada detalle del recién llegado. Su equilibrio, su respiración, la forma en que mantenía la mirada. Aizawa se frotó la sien con aire cansado antes de hablar, su voz monótona cortando el silencio que aún flotaba en el aula. Bien, ya que parece que todos están lo suficientemente tranquilos, dijo, aunque sus ojos decían lo contrario, preséntate. Demian a su lado dio un paso al frente. Su mirada recorrió la sala con calma, sin una pizca de nerviosismo. Cuando habló, su voz fue firme, segura y cortante, como una hoja bien afilada. Mi nombre es Damian Wayne. Y lo demás, no les interesa. Un silencio breve cayó sobre la clase. Y luego, como si una bomba hubiera estallado en medio del aula, todo se desató. Wayne. Exclamó Kaminari con los ojos desorbitados. Espera, Wayne como el multimillonario. Gritó Zero, girándose hacia los demás. Bruce Wayne. Añadió Asido, con una mezcla de sorpresa y emoción. Incluso Mineta, con una lágrima de emoción en el ojo, murmuró. No puede ser. ¿Viene de una familia rica de verdad? ¿Otro más de familia rica? Aizawa y Damian intercambiaron una mirada silenciosa. Ambos tenían una gota de sudor cayendo por la sien, perfectamente sincronizados. El joven suspiró, sin inmutarse ante el alboroto, y respondió con una calma casi aburrida. Sí, Bruce Wayne es mi padre. El aula explotó. Literalmente. ¿Qué? Gritó todo el grupo al unísono, mientras Ida agitaba los brazos intentando restablecer el orden. Midoriya ya estaba murmurando a toda velocidad, analizando posibles conexiones con personas de importancia internacional. Asido casi se subió al escritorio de la emoción. Y Bakugo simplemente apretó los dientes, murmurando algo como TCH, ricachón creído. Aizawa, con media cara enterrada en su bufanda, exhaló resignado. Me arrepiento de haberlo hecho hablar. Damian cruzó los brazos, impasible ante la conmoción general, con la misma serenidad que si nada hubiera pasado. Solo movió la cabeza con un leve suspiro. Definitivamente, esto será más ruidoso de lo que esperaba.
Todos hablaban al mismo tiempo, las voces se superponían, y el pobre Ida agitaba los brazos inútilmente intentando imponer orden. Clase, por favor, guarden silencio. El profesor está presente. Gritó, pero nadie lo escuchaba. Caminar y Asido seguían lanzando preguntas, Mineta lloraba de emoción por la vida de millonario, y hasta Kirishima trataba de imaginar cómo debía ser tener un superauto en el garaje. Entonces, una sombra se alzó desde el frente del aula. Los ojos de Aizawa se encendieron con ese brillo carmesí característico. Su cabello flotó ligeramente y su bufanda se movió como si cobrara vida. El efecto fue inmediato. Todos se congelaron. Sus bocas se cerraron en silencio absoluto, las risas murieron al instante, y un escalofrío colectivo recorrió el aula. Aizawa los observó con expresión muerta. Ya tuvieron su momento de emoción, dijo con voz que daba miedo, pero lo suficientemente firme como para hacer temblar a Kaminari. Ahora cállense y siéntense. Los estudiantes asintieron rápidamente, volviendo a sus asientos en silencio sepulcral. Aizawa suspiró y miró al chico que aún permanecía de pie a su lado. Demian, busca un lugar libre y siéntate. Demian asintió sin decir palabra, observando por el aula en busca de un sitio vacío. Fue entonces cuando una mano se levantó con elegancia desde la tercera fila. Profesor Aizawa, dijo Momo con tono sereno, detrás de mí hay un asiento libre. Puede ocuparlo si lo desea. Aizawa asintió brevemente. Perfecto. Demian, ahí tienes. Demian caminó sin prisa, con paso firme, mientras las miradas de sus nuevos compañeros lo seguían en silencio. Pasó entre los pupitres sin prestar atención a los susurros reprimidos ni a los ojos curiosos. Al llegar al lugar señalado, asintió apenas hacia Momo en un gesto cortés antes de sentarse, dejando su mochila negra apoyada contra la pata del pupitre. Momo se quedó inmóvil unos segundos, intentando mantener la compostura, aunque un leve rubor se formó en sus mejillas al sentirlo tan cerca. Aizawa, viendo que al fin el aula recuperaba algo de paz, volvió a su escritorio, dejando caer su peso en la silla con un suspiro largo. Tercer día de clases, y ya necesito vacaciones, murmuró, sacando un termo de café de su cajón mientras todos fingían no haberlo escuchado. Fin del capítulo.